Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva edición de Data Radio. En esta ocasión, como abordamos en la anterior, ya estamos yendo por problemáticas especiales o de industria. En la edición anterior abordamos el mundo de Analytics aplicado al fútbol y recorrimos la historia de Messi en el Barcelona en los últimos 15 años. Fue un capítulo muy interesante que nos llevó mucho a hablar de datos, vimos muchos datos y entendimos cómo los datos están siendo combustible en un montón de industrias en particular. Y en esta ocasión, para darle continuidad a esta lógica de entender más allá de la tecnología y más allá de las industrias, entender a las personas que son parte y hoy en día tienen adelante la mochila de, por un lado, transformar a las organizaciones y por otro lado, nosotros decimos crear personas de analytics porque cada vez se necesitan más y cada vez hay menos. Tenemos la oportunidad de tener dos invitados excepcionales en las dos puntas del continente. Vamos a estar hablando un poco de medios y datos, de datos y medios, una de esas industrias que uno la siente como papel como nunca, pero capaz nos pueden llegar a sorprender cuánto los datos le dan vida hoy en día a las noticias y a la experiencia de comunicación. Para eso, primero que nada, le vamos a dar las buenas tardes a los invitados que están acá. Buenas tardes. Vamos a empezar por Colombia. Buenas tardes, David Rodríguez, por allá por Colombia. Un gusto saludarte y gracias por Hola a aceptar la todos. invitación. Hola a todos, ¿cómo están? Muchísimo gusto estar con ustedes, muchas gracias por la invitación. Y nada, pues a hablar de datos, de datos en medios, de medios en datos y de medio datos, que también nos pasa, ¿no? Entonces, no, muy chévere, muy chévere. Bueno, gracias David. David es un profesional que tiene más de 12 años en el mundo de los datos y tiene por delante y la responsabilidad de dirigir la estrategia de innovación y de convertir al tiempo el grupo editorial en una organización basada en datos. Y acá en el sur vamos a presentar a Victoria Rece. Muy buenas tardes y bienvenida a este programa de Data Radio. Hola, ¿cómo están? Acá Victoria. Espero que no digas cuántos años de experiencia tengo, porque eso, viste, que a veces no nos gusta mucho, porque empezás a sacar cuentas. Todo bien, muy contenta de estar acá con ustedes esta tarde. Sí. No vamos a contar los datos, Vicky, no te preocupes, vamos a hablar de la calidad de los datos, que es lo relevante, si querés. Gracias por aceptar. Victoria tiene una experiencia en el mundo de los datos en muchas industrias, trabajó en la industria de la industria, llamémosle más dura, que es metalúrgica, gracias, en la industria de las telecomunicaciones, estuvo en la consultoría y hoy es la Chief Data Officer de La Nación, que La Nación viene llevando un interesante cambio de modelo, casi diría de negocio, porque no solo era un diario, sino ahora que es un canal de televisión y un gran ecosistema digital, digamos. Así que bueno, bienvenida y gracias por aceptar la invitación. Y en esta mesa virtual, como ya llevamos muchos meses acostumbrados, para bien o para mal, pero acá estamos, nos acompañan desde Colombia Juan David, muy buenas tardes. Muy contento de retomar nuestro Data Radio. Bienvenidos todos. Bueno, gracias. Ahí nomás le hacemos el pase a Rubén. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo va todo? Hola a todos, ¿cómo están? Feliz, contento ya, nuevamente ya 9º episodio de Data Radio. Retomamos luego de un muy buen tiempo con dos invitados, como dijiste, excepcionales, a gozarnos, a hablar de datos y bueno, listos para comenzar y disfrutar mucho este espacio que vamos a tener. Excelente. Bueno, seguimos presentando. Tenemos a Guille y a Claudio en el orden que quieran. Saluden y preséntense. Bueno, está tímido Clau, así que aprovecho. Buenas a todos. También muy contento de estar retomando el ejercicio del Data Radio, ¿no? Ya noveno, es rarísimo decir noveno, ¿no? Parece que arrancamos con la cuarentena y ya ir por el noveno es algo que está fantástico. Y también súper interesado en lo que va a salir de esta charla, ¿no? Tan específica de lo que son los medios. Así que súper expectante también. Bueno, y gracias a todos. Espero que lo disfruten. Y a mí todo lo que tiene que ver con los medios y especialmente con La Nación, del que soy ferviente lector y suscriptor desde tiempos inmemoriales, o sea, me interesa muchísimo. Así que bienvenidos y que se diviertan. Ahí está, Claudio demostrando que no es un tema de género, el tema de la edad, de la calidad. Vamos a hablar de calidad. Bueno, ya que hablamos de La Nación, vamos a empezar con Vicky. Vicky,
un poco este primer capítulo que vamos a abordar tiene que ver un poco con el saber hacer, ¿no? Hoy uno cuando tiene por delante los desafíos de dirigir y liderar áreas de analytics y de transformación, como mencionábamos en la presentación de David, tiene que no solo saber de cómo hacer temas de datos, sino saber para dónde ir, tiene que saber comunicar, convencer a la organización, armar equipos que sean interdisciplinarios y puedan intercomunicarse con el resto de la organización. Contanos un poco de la Vicky, de la Victoria, que fue evolucionando en este mundo de datos, cuando quizás no eran mainstream como es ahora, no estaba tan de moda ser un área de analytics, no aparecías en Harvard Business Review como la mejor disciplina o la disciplina más sexy, o The Economist no decía que eras el recurso más valioso, ¿no? O sea, lo rico de estas conversaciones es escuchar a lo que nosotros denominamos los visionarios, ¿no? Porque hace 10 años nadie se dedicaba a esto, digamos, ¿no? Así que bueno, contanos un poco de tu historia. Bueno, yo empecé en datos medio de casualidad, podemos decir, o como una necesidad de negocio. Trabajé primero como 10 años en una consultora muy grande, siempre con temas de procesos, tecnología, implementaciones, SAP, voy a decir, digo, aunque hasta me da miedo nombrarlo, pero bueno, con implementaciones de procesos, cambios, transformaciones, todo, y me fui de la consultoría y entré a trabajar en auditoría para el grupo Techin. Y ahí me llamó la atención como en auditoría, con todos los datos que teníamos de Techin adentro, no podíamos hacer mejores auditorías, cómo detectar fraudes, todo lo que hacían, si quieren, históricamente las tarjetas, los bancos, llevarlo adentro de la empresa. Y ahí empecé con esta construcción, metiéndome en datos, súper divertido, muy, muy interesante también el cambio del auditor, ¿no? Cómo podíamos hacer que cambiaran. Y de ahí, bueno, con esta idea de datos, adentro de un área que no usaba datos históricamente, empezamos a generar cambios y después, a raíz de ese proyecto, también dentro de Tenaris me fui para el otro lado, me fui a un área del negocio, me fui a la supply chain. La verdad es que lo interesante de haber trabajado en distintas industrias tiene que ver como en cada una la problemática cambia. Tenaris, como decía Pato, una empresa metalúrgica, dura, mucho ingeniero, que te pueden entender algunas cosas para transformar más fáciles y algunas cosas más difíciles. Defender un dato con gente que entiende muchísimo de manejo de datos, de manejo de una planta, a veces no es tan fácil. Y siempre el desafío transformacional. Después me fui a Telefónica, totalmente distinto, ¿no? Volumen, Telefónica es volumen, es consumo masivo, otras problemáticas, cómo retener al cliente. Y ahora ya hace un año en La Nación, donde además del volumen, lo interesante tiene que ver con el comportamiento, ¿no? Entender los datos que ya no son nada más como compro, sino porque qué leo, y de alguna forma pelear por lo que hoy es lo más complejo, ¿no? El tiempo de la gente, que eso es lo que trabajamos, ¿no? En La Nación, o sea, ¿cómo hacemos para que nuestros lectores nos quieran leer más? Y a partir de ahí salen todo el resto, digamos, de los negocios. Ahora, si me preguntás, ¿en qué momento empecé con datos? Hace, creo que 2, 3 años, cuando nació, bueno, ya hace 2 años, sí. Cuando nació mi hija, mi mamá encontró una cartita que yo le había escrito. Cuando era chica, se ve que un día había escuchado alguna conversación que no tenía que escuchar, porque los datos siempre me gustaron, entonces era bastante metida, y que tenía que ver con plata, aparentemente. Entonces, le escribí un papel que decía, mira, mamá, no te preocupes, en la vida hay salud, amor y dinero. Salud tenemos, amor también, dinero parece que no, estamos en un 66%, que estamos bastante bien. Y cuando leí eso dije, bueno, se ve que de alguna forma me reí porque mi mamá, que nunca entendió qué hacía, ¿no? Porque no se entiende qué hago, no se entiende qué son los datos, no entiende para qué los usamos, no entiende lo técnico, lo transformacional, lo digital. Dije, mira, esto es lo que hago, mamá, un poco, trato de entender con los datos qué pasa, ¿no? Genial. Che, Victoria, me encantó tu respuesta, ¿no? Ese 66% habrás dejado desconcertada a tu mamá. Che, consulta, ¿no? Porque La Nación creo que se caracteriza
corregime si me equivoco, pero por lo menos la impresión que da es justamente en términos, por ejemplo, las notas con las infografías, todo lo que hacen a través de la Nación Data, bueno, como que todo lo que es la importancia de los datos, evidentemente es algo que hacia afuera se muestra y que me imagino que hacia adentro también. Ahora, ¿cómo fue un poco tu proceso de onboarding? O sea, ¿qué desafíos te encontraste cuando te sumaste ahí? O sea, pensando también que es un medio que está transformándose del medio en papel al medio digital, o en realidad ya se transformó, y bueno, y todo eso implica estar reconvirtiendo el modelo de negocio y demás cosas. ¿Cómo fue tu desembarco? Bueno, mi desembarco es, yo nunca había estado cerca del mundo de los periodistas, ¿no? Y es un mundo distinto, venía de un mundo más de ingenieros, donde quizás hay que si querés entender un poco qué los motiva, entender un poco qué decisiones pueden tomar con datos. Trabajamos o pensamos en datos que tienen mucho de comportamiento, ¿no? Entender por qué leo más y de alguna forma hasta estás hablando de personas. Una nota, ¿por qué una nota es buena? ¿Por qué una nota es mala, no? Porque te estoy diciendo a vos desde los datos algo que vos sabías de otra forma, sabías porque te dieron un premio. Entonces, la verdad que el desafío tenía que ver o tiene que ver con la empatía y con entender cómo funciona una redacción y entender cuánto con datos podemos ayudar y ser cuidadoso también con los datos, ¿no? O sea, no es solamente... Nosotros en La Nación tenemos un desafío importante estratégico, con dos objetivos que se pelean entre sí. Nosotros estamos yendo por una industria publicitaria, o sea, queremos monetizar a partir de publicidad y también estamos monetizando a partir de suscripciones. Entonces queremos que la gente pague por nuestro contenido, pero por otro lado no queremos perder volumen porque queremos tener, si querés, la publicidad. Entonces eso hace que también sea complejo, ¿no? ¿Qué notas traen muchas lecturas? Y esa nota es la que La Nación quiere dar. ¿Y cómo te acercás a un periodista y le decís, esta nota tuya es muy buena y esta nota no es tan buena? Y la de al lado es muy buena, y lo mira el de al lado, y el de al lado no sé si es lo que él considera muy bueno. Entonces, el entender, el hacer, o sea, creo que, bueno, poco todo el mundo termina diciendo lo mismo, me parece, con los datos, ¿no? Pero la parte de transformación es clave, y lo decimos, pero no es después tan fácil de hacerlo. Tiene que ver, viste, yo creo que tiene que ver mucho con la empatía, y me encontré, la verdad, que igual con una redacción muy, muy permeable. Digo, José del Río, que es nuestro director de contenidos, entiende, quiere y le gusta los datos, y a partir de ahí cómo hacemos un cambio que ya estaba dirigido, ¿no? La Nación hace rato que está trabajando en su transformación digital. Qué interesante. La verdad es que muchos matices de los que mencionás, a mí cuando era chico me decían juego, estaba siempre en el medio, así que evidentemente los de datos, algo con ser metido, tenemos que ver. Me parece anecdótico total lo del 66%. Y bueno, de eso un poco se trata, ¿no? De entender que esa curiosidad es la que también tiene que estar acompañada de empatía, de comunicación, de también transmitir que la mayor cantidad de lecturas no siempre te va a llevar a eso. Entonces hay que tener creatividad, no es solo datos, ¿no? O sea, tienen que de alguna forma lograr esa combinación. Bueno, muchas gracias, Vicky. Vamos a pasar la posta para el norte, para Colombia. Me están diciendo que está haciendo mucho frío en Bogotá, ¿no? ¿Me pasaron bien el dato? Sí, el dato es preciso, se tiene calidad. Viene bien el chocolate cuando hace frío, ¿no? Sí, muy bien. No, yo aquí tengo, pero ya me toca, es café a esta hora. Es el café para la segunda jornada que arranca más o menos a las 2 de la tarde y no se sabe a qué hora termina. Una sana envidia. Bueno, ahora podréis meter un convito de contarnos lo que son los horarios, ¿no? Porque para los profesionales de datos que estuvimos en datos, tenés dentro de todo un horario, más allá que en retail hay 7x24, pero los horarios de los medios, ahora nos pueden contar un poco. Bueno, David, sí. Contanos un poquito de vos, de lo mismo, de la experiencia, de cómo llegaste hasta acá, cómo se fue construyendo ese perfil heterogéneo que hoy tiene la capacidad de tener semejante responsabilidad. Con un pequeño detalle que estaba pensando mientras los escuchaba al principio en la introducción, es qué lindo es escuchar en Latinoamérica que esté habiendo casos de transformación digital en medios y cómo se achicó la brecha, ¿no? Antes uno leía casos de uso, no sé, de telco en Estados Unidos, en Europa, y capaz pasaban 15 años para que los hagan acá. Uno capaz leyó el caso del Washington Post hace 3 años y hoy ya estamos hablando con que los medios ya lo están pensando de la misma forma, ¿no? Bueno, contanos tu historia.
Sí, tienes toda la razón y eso es algo bueno. Creo que finalmente ha sido un efecto de la globalización en lo positivo y es que esa brecha se ha reducido. Y hoy puedes tener conversaciones con pares en otros países y estamos con brechas más cortas, ¿no? Y muchas veces se encuentra un intercambio de prácticas en mismos niveles de madurez. Eso es grato también verlo. Y por ejemplo, el caso de la Nación para nosotros es un referente súper cercano, intercambiamos mucha información. Y todo eso que contaba Vicky es súper familiar. O sea, los mismos dilemas, el dilema de querer ir a la derecha y a la izquierda al mismo tiempo con el ingreso del suscriptor y los ingresos de pauta, la transformación cultural, porque realmente el reto más grande que uno tiene en datos es cómo habla y cómo transmite y puede influenciar otros equipos, otros roles, alejándose de esa pasión que uno tiene por la técnica y los datos y las fuentes y los modelos. Yo arranqué un poquito parecido a Victoria, ¿no? En una industria completamente opuesta. Yo arranqué en banca y llegué a un banco de créditos de hipoteca, de vivienda, y me pasó ese caso de que llegó un ingeniero, entonces, ingeniero, necesitamos tener cifras en tiempo real de todas las operaciones de crédito. Hágale. Ok, arranca de cero, tienes un montón de bases heterogéneas, un montón de archivos planos, todo funciona en el sistema por excelencia de todas las empresas, Excel, y ve tú a automatizar eso. Y ahí empecé yo a trabajar en datos desde una perspectiva, al principio un poco de desarrollo y tratando de hacer cosas con las uñas. Pero empecé a darme cuenta que eso abría conversaciones muy interesantes en otros escenarios con los responsables de los negocios. Y se abrían discusiones financieras, discusiones de mercadeo, discusiones de producto, discusiones estratégicas. Y poco a poco fui trabajando en aprender mucho más de data y en entender qué eran las bodegas de datos en su momento. Cuando a nadie le interesaba qué era una bodega de datos o qué era la minería de datos, nosotros hacíamos modelos predictivos con lo que humildemente se llamaba minería de datos. Todavía nadie decía inteligencia artificial ni machine learning. Trabajábamos con bodegas de datos cuando nadie le ponía el ojo. Pero la posibilidad de trabajar con los datos y llevar insights a tomadores de decisión que no les interesaba nada de la complejidad que uno tenía que resolver detrás para llegar al 66% que llegó Vicky, y decirle, no, es que el 66% es bueno por esto. Eso empezó a abrir mucho camino y a permitirme interactuar en diferentes escenarios. Pasé por varios bancos en diferentes equipos, tanto de mercadeo como de riesgo de crédito, mucho más fuerte siempre en temas de marketing. Y finalmente aterricé hace 2 años y medio en el tiempo, y esto fue llegar a Nuevo Mundo. O sea, yo creo que en su debida escala Cristóbal Colón. Esto era completamente nuevo para mí, era otro idioma. Me sentí absolutamente novato y muy retado porque en el tiempo ya había un avance muy grande en temas de cultura de datos y capacidades de datos. Una redacción que ya consumía métricas, que tenía el número en la sangre, entonces el nivel de exigencia era altísimo. Querían incluso seguir evolucionando más. Ya había algunas capacidades instaladas en lo técnico, había que emparejar un montón de cosas que estaban funcionando un poco medias, pero fue llegar a eso, a decir, ok, esto es un reto mucho más allá de lo técnico, es un reto de conectar con necesidades de negocio, de empalmarse con los objetivos de las áreas, de demostrar esa famosa utopía de que los datos se transforman en valor. Y ha sido realmente una aventura. Y yo creo que los medios se enfrentan a una oportunidad de oro. O sea, lo que es poder estar conectado con la audiencia en un escenario, en un mood que es realmente mucho más profundo que el de las redes sociales, nos da una oportunidad para crear cosas que realmente contribuyan en positivo a las personas y a la sociedad. Y en última, los datos pueden jugar por fin a favor. Creo que tenemos esa oportunidad de poner los datos a jugar a favor de ese tipo de propósitos. Y en eso estamos también en ese proceso de transformación digital, muy próximos a arrancar con temas de ingresos del suscriptor, con suscripciones digitales y lidiando con esta velocidad del mundo tecnológico que nos tiene cambiando de plataformas, de lenguajes, de modelos, de aproximaciones cada 6 meses. Súper, David. Muchas gracias. Los que venimos trabajando en estos temas de datos en otras industrias usualmente estamos acostumbrados a que el dato es la verdad. Me explico, si estamos en un contexto, no sé, bancario, la información de ventas está reflejada en un número y contra eso, digamos, no hay mayor
discusión, y antes al contrario es un ejercicio como de conciliación de diferentes puntos de vista. Pero en los medios de comunicación sucede, digamos, algo muy curioso, y es que se tiene por un lado la visual de qué es lo que vende desde la óptica del contenido, pero tenemos por otro lado, digamos, una línea editorial marcada desde una óptica periodística, ¿cierto? Entonces, ¿cómo conviven estos mundos? Porque, digamos, la fácil, diría uno, es, hombre, pues escribamos de lo que la gente busca, pero probablemente eso comprometería de forma importante la línea editorial del medio de comunicación. Eso no es una discusión, digamos, muy difícil de zanjar. ¿Cómo lo han manejado ustedes? Es muy difícil. No sé, Vicky, ¿tú quieres contar primero? Porque yo creo que ellos son dos mundos que no se alinean, sino que colisionan todo el tiempo. Sí. Es como una especie de choque de nuclear a ver qué sucede permanentemente. Nosotros lo que hicimos es desarrollamos una métrica. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno, sí. Desarrollamos una métrica. Las métricas que se manejan en general en esta industria son las métricas muy parecidas a los e-commerce, cuántas páginas se vieron, cuántas conversiones hubo de suscriptores, digo, desde ese lado. Y nosotros creamos una nueva métrica tratando de entender un poco la calidad del contenido. Y con esa métrica, de alguna forma, esa métrica mira las notas que están en nuestra home, que son, digamos, las que nosotros exponemos desde ese lado, esas notas, cuánta gente las cliquea desde las que los ve. No mostramos, reducimos nuestra audiencia a la gente que vino más de 4 veces al sitio. Entonces, es como que vamos armando una métrica dura, digo, calculada, obviamente no toma el tiempo promedio del que lee, sino que corto las puntas, uso desviación estándar, digo, tiene una mezclita de modelo adentro, para tratar de entender qué tan buena es una nota comparada con otra. Es complejo porque a veces digo, no es tan fácil comparar. Las notas no solamente son por su contenido, por su calidad, sino cómo vos las distribuís. Una nota que te pongo arriba de todo en la home probablemente la vaya a ver más gente que una nota que no pongo en la home y trato de distribuir en social. Hay notas que en social funcionan mejor. Entonces, con esta métrica tratamos de aislar un poco esto y tratar de entender qué tan buena es a nivel de calidad. Esa métrica, la verdad es que nos da bastante bien en cuanto que cuando uno la lee y dice, a ver, ¿quiénes son nuestras estrellas? ¿No? Entonces, no sé, nombro alguno, no sé, a Pagni, le da muy bien el score, sus notas. Y vos decís, sí, está bien, porque son notas que tienen que ver con la calidad que nos identifica como diario. Ahora, después vas del otro lado y hay dudas, ¿no? Porque hay notas que tienen muy buen page views, mucho ingreso, y no tienen tan buen score. Son las menos, ¿no? Pero a veces son notas que se viralizan, son notas de lectores que están lejos de nuestro círculo. Es como que tenemos lectores que son de La Nación, como contaban algunos de ustedes, que vienen y leen y proactivamente entran al diario, y mucha gente que viene porque le apareció la nota en Search, porque scrolleó en Google Discover, digo, hay muchas formas. Así que bueno, con esa métrica la verdad es que logramos aislar bastante este efecto de calidad. A veces se generan, si quieren, las dudas no solamente de calidad, sino la discusión a veces tiene que ver con, esta nota la tenía que dar. Entonces vos ves una nota que no vio nadie, no vio mucha gente, no tuvo buen score, y decís, si esta nota nos la teníamos que informar. Y ahí sí se te empieza a pelear esta, ¿no? Y decís, pero si no no, nosotros lo teníamos que informar, somos un medio. Bueno, hay que entender ahí, hay que entender también cómo podemos ayudar a esas notas que se tienen que dar para que generen interés. ¿Por qué la tengo que dar? ¿En dónde la tengo que dar? ¿La tengo que dar en newsletter? ¿La tengo que dar en social? A ver, podemos hablar horas, pues la verdad que es lo más interesante de trabajar más interesante de trabajar en el medio, esta mezcla entre lo que yo digo comportamiento, entre lo que la gente lee, le gusta, me encanta. No, y lo que decías al principio, hay una línea editorial y hay una misión que cumplir. Al final termina uno estableciendo acuerdos sobre un número reducido de múltiples verdades, y si una nota es buena o no es relativo al contexto y al propósito del contenido. Entonces, nosotros lo que hicimos fue categorizar todo el contenido que se produce en diferentes propósitos que son de ser virales, de tener un alcance grandísimo, así los tiempos de lectura sean bajos. Otros contenidos que son de altísima calidad, donde
tal vez es menos relevante llegar a cierto umbral de usuarios o de vistas, pero que hay que hacerlo y que hay que lograr que cierto segmento de usuarios las lea porque son de una calidad y tienen una misión de generar enganche y fidelización a lo largo del tiempo. Y otras que son notas que pues hay que hacer porque pues hay que informarlas y puede un poco independiente de ese desempeño que mencionaba Vicky, hay que hacerlo porque es parte de la esencia del medio. Entonces nosotros hemos empezado también a hacer esa aproximación y lo que hemos visto es segmentar los contenidos en función de su propósito que tiene frente a la audiencia, porque no es lo mismo todos los contenidos, todos los formatos y depende muchísimo del canal de distribución. Entonces también es un poco entender métricas de resultado final, como métricas de tiempo real, donde tienes que estar monitoreando y tomar decisiones como subir una nota de posición en el home, si incluirla en el siguiente boletín, si distribuirla por notificaciones, y así contribuyes a lograr el propósito de ese contenido antes de que termine con un resultado negativo o desfavorable en una métrica final de desempeño. Clarísimo. Hace un rato más temprano hablábamos de los hobbies y definitivamente somos adictos a los datos porque no saben cómo les cambió la cara cuando se pusieron a hablar de la métrica y es como se pusieron en modo cazador y está. Pero bueno, cerrando el primer capítulo, perdón, de alguna forma lo que queremos poner en valor y destacar y felicitar es Adam Grant en el libro de los originales dice los inconformistas, porque de los inconformistas depende el progreso, ¿no? Entonces, creo que en algún momento, algunos años atrás, cuando nadie hacía esto y ustedes seguían, es porque hoy pueden estar donde están y con la responsabilidad que están. Y eso nos da un poco el pie al segundo capítulo, la segunda idea, que para que la vaya pensando, se la voy a preguntar a David primero. ¿Cómo administran y cómo manejan y cómo buscan o encuentran o crean, no somos dioses, pero a veces parecería que tengamos que serlo, equipos? ¿Cómo generan este ser metido, este ser curioso, este ser creativo, este ser inconformista, esta capacidad de adaptabilidad que la tecnología siempre cambió? Hay gente que hoy en día se queja de la tecnología y hace 10 años teníamos que hacerlo, como decía David, en Excel o en Access o en SAS o en lo que fuese, o en SAP, no importa, no etiquetamos ninguna, nos trajeron hasta acá, así que agradezcamos, pero de alguna forma, hoy cómo están administrando un poco ese equilibrio entre una innovación permanente, esa especie de semilla que tiene hoy las nuevas generaciones muy metidas, pero con este criterio tan fino que los dos describían y decís, bueno, esto no se hace un día para el otro. ¿Cómo se manejan ustedes en la producción y en la conformación más que producción de los equipos? David, por favor. Yo soy humilde y digo, yo no le he descubierto todavía la fórmula. Creo que es de los temas más complejos. Al final tuvimos que crear una especie de escalera para tener suficientes posibilidades de movilidad. A nosotros los equipos el año pasado nos estaban rotando cada 3 meses, porque obviamente son carreras y perfiles en altísima demanda, y no importa casi en el nivel de seniority que juegues, tienes un apetito en el mercado por ingenieros de datos, por científicos de datos, por analistas de BI. Entonces al final nos tocó estructurar equipos con curvas de crecimiento interno, suficientes roles y digamos iniciativas específicas para que pudieran saltar muy rápido. Y a medida que van rotando, porque finalmente todos estos roles terminan haciendo escuela por donde pasan y van aprendiendo más y más y más y crecen rapidísimo, en cuestión de 2 o 3 años crecen profesionalmente, fue crear suficientes posiciones y retos en paralelo para que puedan saltar. Para mí ha sido clave motivarlos a que tienen que estar aprendiendo. O sea, no vale que en 6 meses el equipo esté en el mismo punto de conocimiento, no domine una tecnología nueva, no haya propuesto algo, así como no vale que terminemos el año con las mismas capacidades, las mismas herramientas. Tiene que haber, el indicador de éxito es que haya cambio, y a veces el cambio va demasiado rápido, pero lo que no pueden quedar son las cosas estáticas. Entonces finalmente es lograr tener suficientes retos para que los equipos estén constantemente aprendiendo cosas nuevas, enfrentándose a problemas nuevos, y esto genera una dinámica bien interesante porque se empiezan a cruzar los roles. Entonces, aunque uno tiene sus estructuras definidas, en mi caso hay equipos de analítica digital, equipos de analítica avanzada y ciencia de datos, equipos de gobierno e ingeniería de datos, equipos de conocimiento de la audiencia. Al final todos trabajan en iniciativas transversales y terminan mezclándose, y entonces termina un experto en growth marketing haciendo modelos, pues terminó sentado con nosotros y aprendiendo modelos, o termina alguien que era de analítica, de web analytics, haciendo código para medir mejor algo y se sienta con un ingeniero de desarrollo,
Entonces comienzan a generarse unas conexiones que en últimas proveen una especie de caos productivo y terminas creando cosas nuevas en esa mezcla, digamos, de roles, de retos. Es mover mucho los equipos. Creo que la única manera es poner retos suficientemente altos para que los equipos se sientan motivados y busquen nuevos conocimientos. Súper, David, gracias. Y de hecho, ahorita lo mencionabas y es una realidad que vivimos y vivimos mucho, y es, pues más allá de la rotación, es la evolución, desde la misma capacidad cognitiva de la gente, desde el deseo de aprendizaje y pasión por los datos, al mismo tiempo ese avance desde la tecnología. Porque si bien antes hablamos en términos de minería de datos, o machine learning, data science, pero al final la tecnología también va evolucionando y va de la mano de ese proceso de aprendizaje de los equipos. Entonces, en tu caso, Vicky, ¿cómo ha sido ese reto y cuáles han sido esos desafíos también entre toda esta evolución tecnológica y, por supuesto, de las capacidades de los diferentes perfiles? Bueno, un poco lo mismo que comentaba David, ¿no? El tema de los retos. Trabajamos con personas, también me parece que a veces es entender cada uno qué lo motiva. La verdad es que tenemos algo bueno en La Nación, que somos una marca reconocida en Argentina, que eso está bueno, tenemos un volumen de datos divertido, tenemos un proyecto interesante, y creo que algo que está muy bueno en lo que tiene que ver con datos, y un poco lo que decían antes, ¿no? Todavía, la gente que está metida en datos es porque le gustan los datos, le apasionan. Ahora ya se empezó a dar cuenta algunos que también podés conseguir un trabajo rápido, que te pueden pagar bien, ¿no? Pero ahí, digo, ese desafío por lo menos no lo tengo en el equipo, y es que a la gente le encanta, y me parece que eso está buenísimo. Entonces, cuando ya estás con gente que le gusta haciendo lo que hace, el tema es encontrar cómo haces para que se quede haciendo esto, ¿no? Entonces, hay gente que le gusta más cambiar de tema, hay gente que le gusta más ser más técnica, tratar de no empujar del lado del cliente al que no le gusta. Entonces, ir buscándole el lugar y los retos que a cada uno le van interesando. Yo la verdad es que por ahora el equipo mío fue creciendo y no tuvimos muchas salidas, que es raro, digo, en el tema de datos, en La Nación, particularmente en Telefónica, era mucho más difícil, en un equipo más grande y la gente había más rotación, pero acá como estamos en un equipo más nuevito, todavía tenemos el desafío de seguir sumando, y no hemos tenido gente que está rotando. Y después creo que el desafío también pasa mucho por el preguntar. La curiosidad la tienen, pero a veces algunos la tienen en temas técnicos. Entonces le divierte la parte técnica y pueden estar armando algo técnico que está buenísimo, pero le faltó preguntar para qué sirve lo que están haciendo. Y ahí es un desafío de todos, ¿no? Yo creo que en el mundo de los datos te podés perder. Y eso nos pasa a todos. Digo, están buenos, tenés un montón, ¿para dónde vas? ¿Qué haces? Y yo siempre les digo que es importante que pregunten qué decisión se va a tomar con los datos. Que no nos olvidemos eso mientras que estamos trabajando. ¿Qué decisión van a tomar con esto? Y cuando empezamos a trabajar también en la redacción, lo primero que le pregunté a José fue, bueno, contame qué decisiones tomás vos. ¿Qué decidís todos los días con tu equipo? ¿Qué decidís? ¿Elegís qué temas vas a salir a investigar? ¿Cómo haces? Y a partir de ahí empezar a trabajar con los datos. A veces cuesta, ¿no? Porque te dan ganas, la curiosidad mismo te lleva a meterte en lugares que no valen la pena, o el técnico se enreda técnicamente y te arma un modelo impresionante y vos decís, pero ¿sabés qué? Te olvidaste lo más importante, que esto era para cierta gente, ¿viste? Y se le da vuelta a todo. Entonces, cómo a cada uno le va generando, digo, el reto y la curiosidad, y orientando para no olvidarnos el objetivo que está atrás, que es siempre de negocio, ¿no? Por lo menos en nuestro caso. 100%. Victoria o David, les hago la siguiente pregunta, porque es tal cual lo que acabas de mencionar, ¿no? O sea, todo lo que hacemos con los datos es en pos de algo, ¿no? Siempre hablamos de que servimos al negocio porque tratamos de resolver esas preguntas de negocio a través de traducirlas en problemáticas de datos, ¿no? Ahora, más allá de la problemática de la rotación que hoy hay por justamente la alta demanda en estos talentos, porque no existen, la verdad, pues mucho se aprende haciendo, ¿cómo resuelven, más allá de tener a la persona, entre comillas, entretenida, en el buen sentido, pero cómo resuelven el tema de la formación, ¿no? Porque hoy la tecnología es cada vez más de propósito específico, lo cual hace que sean herramientas cada vez más potentes,
y que sea más sencillo hacerlo, que en el pasado era más complejo, pero también hace que, bueno, tengamos que estar constantemente manteniendo al equipo formado y sin desviarlos del foco, ¿no? No desviándose hacia lo tecnológico, pero también con una buena formación, porque tiene una pata de negocio fuerte y una pata tecnológica fuerte. ¿Cómo están resolviendo eso hoy? David, a mí me está costando resolverlo, así que No, a mí te diría, Vicky, podemos entrar en sesión somos de dos. psicólogo, ¿no? Sí, En hagamos vez aquí un grupo de de apoyo. entrevista. Pasamos a la Resulta que autoayuda. tengo un equipo Sí, que che, si estaba... no, decile, Guille, respondémela, ya que está tan inteligente la pregunta, No, pará. subir a la mesa, Pará. digamos. Yo la tiré a ver si alguien la tenía resuelta, ¿no? Porque está claro, esto podría transformarse tal cual, una sesión de autoayuda donde nos vamos pasando la pelota a ver cómo... Podemos hacer como hacen las periodistas y en vez de decirla que para el equipo, para el resto de la empresa, cómo estamos trabajando, con que se metan más con datos, ¿viste? Entonces ahí hablamos de la transformación, de los cursos, de cómo nos acompañamos. Ahora para adentro, ¿viste? Como pasa siempre en Casa de Herrero, cuchillo de palo, cuesta un poco más. Damos más capacitaciones de las que hacemos. Sí, es súper difícil, es muy difícil. O sea, yo ya no sé qué más probar, porque uno prueba el enfoque tradicional, me voy a recursos humanos y necesito capacitación en A, B, C y D y 3 talleres de esto. Ok, recursos limitados, alcanzamos a hacer esto, ok, hagámoslo. Entonces, no, ya sé qué voy a hacer. Voy a traer a los proveedores y los proveedores dan unas capacitaciones que pasemos de página. Entonces, no, busquemos, no, ya sé, MOOCs. Busquemos una selección de cursos en internet y los metemos. Bueno, de pronto funciona más. No, es más, le voy a exigir que este proyecto lo tiene que hacer en este lenguaje, con esta plataforma, y si no, no se lo recibo. No, pues muy duro. Mira que al final, algo decía Vicky ahorita muy importante, y esto es de personas finalmente, somos datos, es un tema de datos, pero son personas que están tratando de los datos y explotándolos. Yo también trato de buscar en las personas que selecciono ese chip, que tengan esa chispa de pasión por los datos, porque son las personas que hoy por fortuna tengo en el equipo, son personas que me dicen, me inscribí a un curso de no sé qué en Coursera y en 3 charlas de no sé qué y me va a certificar. Oh, perfecto, hágale, le doy media tarde, vaya, tómese. Me dicen, me metí en 3 hackatones durante los siguientes 3 meses, perfecto, le doy todo el permiso. A la final terminas tú necesitando personas que tengan esa disposición a estar aprendiendo y termina siendo el mejor ayudante en esa misión, porque de resto te digo que no hay forma. Los lenguajes van súper rápido, las plataformas están cambiando a una velocidad, entonces es muy difícil llevar el ritmo. 100%. Bueno, te genial, cambian los nombres, además, no solamente la plataforma, sino que los proveedores le cambian los nombres, le cambian, cuesta seguir hasta qué es lo que tienen. Sí, la verdad es que para mí el desafío no es solamente en qué se tienen que capacitar, sino en darles ese tiempo, ¿no? Eso es lo que a mí más me cuesta. Porque creo que a nivel de disponibilidad o a nivel de costos, con todo lo que hay hoy abierto para meterse a aprender, me parece que no está ahí la restricción. El tema es lograr definir, habíamos propuesto en un momento este año, bueno, vamos a hacer viernes, las primeras 2 horas de los viernes de training. Bueno, se nos vino la cuarentena, explotó el tráfico, nos reventaron las métricas, ¿viste? Y así nos Me está suena costando. familiar, me suena familiar. Sí, cuesta mucho y a veces en esto de cómo trabajar con la gente en datos también cuesta mucho hasta mantener las prioridades. Yo creo que parte de lo que muchas veces escucho que se pueden quejar los equipos en datos en general es que no es como cuando uno desarrolla un sistema que desarrollaste una pantalla que te pidieron y la ven y dicen, bueno, vamos a seguir con esta otra. Acá vos le das un reporte, armás una información, generás un modelo y abrís 100 preguntas más. Y vos ya tenías pensado el siguiente modelo. Entonces tenés que decir, no, ahora sabés qué cambiamos. Entonces en esos cambios continuos, en esas necesidades continuas de cuando estás transformando también a la empresa bien, se te llena el backlog de temas, ¿no? Y en el medio tenés que decir, bueno, ahora frenamos un poco y nos capacitamos. Cuesta, me parece que es un desafío fuerte. Lo irónico es que es una muestra de que lo estás haciendo bien, porque si claramente presentaste el primer entregable y nadie te pidió nada, seguramente no lo hiciste tan bien. Entonces yo creo que eso hay que recibirlo de buen ánimo y antes de entender que esas son oportunidades, digamos, de más agregación de valor y de pulir mucho mejor esas salidas de datos. Bueno, hablando de desafíos, tengo que resumir este capítulo.
así son las notas. Voy a empezar por 2 tweets. El primero, la humildad y con la que empezó David, donde dijo, esto es muy complejo. Así que la primera, de hecho, así que démosle a la derecha, que él fue el primero que puso. La segunda es, te podés perder con los datos, que dijo Vicky, que me encantó de alguna forma. Y cómo se pone en valor lo que hablábamos antes, ¿no? La experiencia de tener un criterio, de gestionar personas, de gestionar un área, de cómo las afinidades dentro de los 3 pilares que fueron hablando, ¿no? Por una parte, la parte técnica o de ingeniería de datos, por otro lado, el científico de datos, o por otro lado, ese nuevo rol que está surgiendo y trata de evolucionar el ciclo que es los Business Analytics Translator, como esos que puedan de alguna forma completar ese ciclo. Me parece que está bueno, pero sigue habiendo un desafío de gestión, tanto de personas, de talento, de alguna forma, porque de alguna forma lo que quedó como de forma implícita fue que no tenemos paradigmas tecnológicos que resolver. La tecnología que tenemos hoy nos supera. Todo tecnológicamente se puede hacer. Lo que tenemos que encontrar es el equipo que no con una jerarquía más circular que jerárquica pueda llegar a implementar y se pueda sentir satisfecho de forma personal y que eso sea un continuo, ¿no? Que, ya hice esto, entonces ahora quiero ir a hacer otra cosa, ¿no? De alguna forma no sé si es una forma de resolver, pero una píldora que está siendo un poco más útil es lograr que las personas tengan diversidad dentro de la misma organización en la que están, digamos, ¿no? Que es ese cambio permanente que habló David al principio. Así que bueno, esta es la complejidad que todos administramos todos los días. También es lo lindo de este momento. Hay un detalle no menor que dijo es, hoy todos los que están acá les encanta. No quiero nombrar otras profesiones, pero sabemos que hay otras profesiones que lo hacen por mandato, y acá el que se metió acá es porque le gusta, y eso está buenísimo, así que bueno, este es el capítulo abierto de innovación permanente. Muchas gracias por sus aportes y por las opiniones. Y ahora nos vamos a meter en el último capítulo, que tiene que ver como encánenlo de alguna forma de 2 partes. Por la obsesión o por el sueño, o para dónde les gustaría llevar, o sea, si se tienen que ver en el 2021, cuál sería su sueño, ¿no? Porque el otro día leí una nota de que la inteligencia artificial está escribiendo notas. Y no me gustó, en el fondo, ¿no? O sea, lo digo a pesar de ser, digamos, ¿no? Del palo no me gustó. O sea, a mí me gusta la intervención humana como la capacidad creativa y la distintiva. Yo creo que si el mundo va para ahí, todos los diarios van a ser iguales. Y lo que es rico es lo que decía antes de la interacción con un periodista, de tener a alguien que te diga, no, esto tiene que estar, ¿por qué? Porque el tipo tiene la intuición y el conocimiento y el olfato del small data, del right data, que te dice esto va. Y entonces, ¿cómo se imaginan que hasta dónde la tecnología va a gobernar o llevar adelante los medios? Y por otro lado, ¿qué sueñan ustedes? ¿Qué los obsesiona, aparte de lograr resolver la complejidad de administrar los equipos, digamos, ¿no? Creo que tenemos un pequeño problema técnico, así que vamos a empezar con David. Son muchas cosas que uno se sueña, ¿no? Y digamos que claramente el cambio que viene en los próximos años con la evolución que está teniendo la inteligencia nos va a poner a pensar en redireccionar esos esfuerzos, ¿no? Tú lo mencionas, el tema de notas generadas por algoritmos y RoboJournalism, como se llama, es algo para hacer todo con mucha inteligencia. Yo creo que finalmente todo se trata de trasladar eficiencia con las herramientas técnicas a donde los humanos pueden relajarse un poco más y llevar ese valor humano a cosas mucho más profundas. Nosotros, por ejemplo, tenemos, si a mí me dices hacer inteligencia artificial para redactar contenido, para crear contenido, tal vez está bien para generar una nota de resumen de mercado de la bolsa. Tal vez hacer automáticamente un resumen de cómo fue el flujo de un partido o de un encuentro deportivo. Pero claramente lo que es el análisis, el criterio, la investigación, el contraste de opiniones, eso es algo que siempre se va a quedar en el lado humano y debe ser así. Entonces, a la final es cómo llevas eficiencia, cómo permites que los seres humanos estemos poniendo nuestras capacidades donde realmente pueden generar mayor impacto y los sacas de cosas donde no. ¿Qué me visualizo yo? Me visualizo una adopción efectiva de la inteligencia, donde se pone a funcionar en los umbrales con las reglas que sí deben ser, con unos umbrales éticos, con unos umbrales objetivos, donde los medios pueden estar concentrados y los periodistas, por ejemplo, en este caso específico, en contrastar fuentes, en ahondar en la historia, en poder hacer análisis y no tener que enfocarse en la cantidad. Tristemente, pues obviamente la primera evolución de los medios fue hacia la cantidad, ¿no? Tenías que lograr clics
tenés que lograr páginas vistas y lograr clics porque pues más impresiones, más ingresos, sostienes el negocio. Entonces, a la final hay un efecto secundario y era el deterioro de la calidad, ¿no? Versus producción de contenidos y alcance. Ahora podemos pensar en herramientas que nos hagan más eficiente eso, para que no sea un reto de cantidad de notas, cantidad de páginas vistas, cantidad de clics, sino de la calidad y el impacto que eso puede tener. Entonces es como rediriges todos esos insights que te dan los datos, todas esas fuentes, esos gigabytes que se nos llenan hoy en las bodegas en la nube con cada clic, con cada scroll que hace un usuario, pero para lograr una experiencia de usuario mucho más rica. Nosotros estamos supremamente enfocados en optimizar la experiencia de usuario, en hacerla muy personalizada, en darle el poder al usuario de encontrar lo que le interesa y lo que es relevante mucho más rápido, y en liberar tiempos que no son idóneos, que estén cargados en una redacción y que la redacción pueda concentrarse en los contenidos de mayor valor, en las cosas que más aportan en términos de contribuir a la información. Clarísimo, David. Gracias por la respuesta y por esa visión desde adentro, ¿no? Porque de vuelta uno en esta dinámica de entender en dónde aplicar, porque Analytics de alguna forma está en sus inicios como industria, ¿no? Comparado con otras. Como decíamos antes, también es probar dónde aplica y dónde no. Como vos decías, bueno, puedo simplificar o sintetizar un resultado deportivo, pero no en base a eso hacer valor. Y por otro lado, uno tiene que lograr una ventaja diferencial, porque capaz eso hoy un buscador lo haga. Entonces, el diario tiene que lograr ese llegar al usuario. El diario me tiene que conocer a mí más como hincha de los Spurs o como hincha de River o lo que fuese y darme ese valor diferencial, porque si no también el mundo se va a empezar a volver demasiado como uniforme en la forma de dar las noticias. Vicky, bienvenida de vuelta. Un poco este tercer capítulo lo que tratamos de convertir es esta sesión, que de alguna forma fue evolutiva desde ustedes como personas y como profesionales del equipo y el desafío, allá mirando un poco para adelante, qué tienen por delante. Otra vez creo que se cayó Vicky, ¿no? Bueno. Sí, parece que tiene problemas ahí. Y bueno, sí, son cosas que pasan en estas situaciones, así que nos adaptamos. David, te enganchamos. La magia de la televisión en vivo. La magia de la televisión en vivo. Sí, total, olvídate. David, ya que estamos, toquemos un tema particular. ¿Cómo administraron el volumen de información y las fuentes de información que hubo con la pandemia? O sea, fue transformacional para ustedes, ¿no? Nos tomó supremamente por sorpresa, además que un pequeño vistazo adentro de lo que nos pasa. Muchas de nuestras plataformas de medición digital son plataformas como servicio que suelen tener asociado el cobro por un volumen de tráfico. Entonces el primer problema fue la facturación. Imagínate por 2x todo tu tráfico, entonces el volumen de request que tenías en las plataformas y en todos estos servicios fue el primer susto. Perdón, David, pero mirá qué bueno que fue el costo y no lo que hubiera pasado en el pasado donde hubiera explotado por el aire, ¿no? No, totalmente. Y lo que tú dices, hoy en día creo que los bloqueantes tecnológicos son solamente para casos muy avanzados. Realmente estamos en un estadio mucho más favorable que hace 10 o 15 años. ¿Pero podés creer que un banco acá en Argentina inventó la cola virtual? No voy a decir cuál, pero entras al Combanking y te dice, ¿estás en la cola virtual? Esperar 2 minutos. Yo digo, no puede ser, viejo, que usen servicios elásticos. Aquí lo hizo una tienda, un retail, uno de los más grandes lo hizo. Y te salía el mensaje, estabas en tienes el puesto 2500 en la fila. Te decía el número. No, afortunadamente las plataformas de analítica nos dieron abasto porque ya estamos en capas robustas en la nube. Sí hubo que deshabilitar algunos módulos que generan experiencias personalizadas y obviamente generaban sobrecarga. Nuestro mayor pico fue el día que se confirmó el primer caso de COVID en Colombia. Eso fue un viernes en la tarde, si no esto era un jueves. Yo estaba en una reunión, de hecho, fuera de la oficina, y estaba yo mostrando lo que teníamos de medición de analítica en tiempo real y cuando menos, ¿qué es esto? 400.000 usuarios concurrentes, no puede ser, esto usualmente, no, que
Es que hay una noticia. Ok, primer caso confirmado en Colombia, llegó el COVID a Colombia. Entonces, no, nos sacudió muchísimo, pero afortunadamente tecnológicamente estábamos preparados. Lo que nos dejó fue en un muy buen punto para entender que había mucho más allá de un volumen muy grande de usuarios que no estábamos llegando antes de la pandemia y que sí podíamos crecer. Entonces, al alcanzar volúmenes de 35, 40 millones de usuarios en un mes, pues con una población cerca de los 50 millones de personas en Colombia, nos habló de que podíamos estar muy cerca de tocar a la gran mayoría de la población conectada y que teníamos una gran oportunidad para seguir trabajando y explotando y entendiendo las necesidades de información de la gente. Bueno, gracias David. Bienvenida Victoria nuevamente. No te preocupes, son cosas que pasan. Solamente voy a checar la introducción. Contanos un sueño, un proyecto que no te deje de dormir, que te gustaría hacer el año que viene o en el que estés, o cómo ves para dónde te gustaría llegar. Bueno, varios, ¿no? Con esto de la pasión con los datos. Hay uno que tiene que ver con seguir sofisticando y entendiendo cada vez más esta ecuación entre publicidad y suscripciones. Ahí tenemos mucho para armar con datos, ¿no? O sea, cuál es nuestro contenido de valor agregado, cómo lo monetizamos, cuánto te dejo leer de notas o de mostrar del sitio hasta que vos te choques contra un paywall. Es lo mismo, en general los medios tienen cantidad, ¿no? Decís, leo hasta tantas notas y te dejo cantidad, y no tiene por qué ser cantidad. Puede ser cantidad con calidad, ¿no? Esta nota la tienen todos los medios, bueno, esta nota la puede leer cualquiera, esta nota agrega un poco más, bueno, te suma tanto. ¿Y cómo identificamos eso? Y para eso tenemos que entender mejor nuestra audiencia y queremos ganar las dos peleas, ¿no? Digo, tener tráfico y tener suscriptores. Entonces, a nivel de modelo, es un modelo matemático, ¿no? O sea, y es un modelo de propensión. ¿Quién se suscribe? ¿Quién no? ¿Por qué? Así que eso es uno, si quieren, de las obsesiones que tenemos, que venimos trabajando, pero creo que el año que viene lo vamos a sofisticar más. ¿Me escucho o se me corta? No, estás. Escucha claramente. Buenísimo. Y el otro tema que vamos también por buen camino, pero es lograr tener a nuestros clientes sentados en el medio de la redacción, ¿no? Tener nuestra audiencia sentada ahí. Nosotros tenemos como una mesa redonda. Pato, no te mostré la redacción. El otro día que fue el diario, podría haber mostrado, bueno, hay como una mesa redonda, muy lindo. Se vive ahora que hay poca gente, no es lo mismo. ¿Y cómo logramos que se sienten nuestros suscriptores? ¿Cómo le cuento a quién le está escribiendo para que pueda llegar mejor? ¿Cómo puedo mezclar esto de la línea editorial con a quién le escribo y que sea como natural en nuestros periodistas escribir, digo, y entender la información? Qué lindo lo que contás, porque de alguna forma es ese equilibrio que hablábamos entre el desafío técnico y el de conectar con la gente, ¿no? O sea, uno a veces habla de lectores, de usuarios, no sé qué, pero uno tiene que conectar con la persona y eso no lo va a hacer un algoritmo, ¿no? Y ahí es donde los ciclos vuelven para atrás y tenemos que lograr personas curiosas que entiendan, que se conecten. Si tuviesen que, de alguna forma, en un tweet cada uno tratar de decir por qué meterse en Analytics y por qué meterse en Analytics combinado con medios, ¿qué mensaje darían? ¿Cómo invitarían a la gente a ser más, no para que la madre de Vicky nos entienda, pero te aviso que mi padre es veterinario y me dijo, yo tengo el tío veterinario, ¿ustedes qué son? Le digo, mira, viejo, recién hace 3 meses hay una carrera de lo que hacemos, así que no me vengas con esas chicanas. Pero ¿qué mensaje pasarían a los que están con esa duda de si meterse o no en Analytics y medios? ¿Qué es lo desafiante de esta industria para ustedes? Wow, en un tweet está difícil. No, metele, que ya le tiraste un salvavidas a Vicky hace un ratito, así que... Yo creo que lo interesante es justamente lo completo que es este trabajo, ¿no? Es entre lo técnico y lo humano. Me parece que trabajamos con entender al humano desde lo técnico y eso es lo más divertido, porque al fin y al cabo estamos generando contenido, ¿no? El contenido no es lo mismo que querer que te compren un celular, digo, o que te llegue un tubo a tiempo si tenés un pozo petrolero, digo,
Entonces a mí me parece que es lo más apasionante. ¿Por qué meterte en esto? Y sí, porque con datos entendés a la gente y entendés algo que me parece que a mí me encanta la misión de la nación, ¿no? Que tiene que ver con generar un país mejor. Entonces, de alguna forma, con los datos vamos a ayudar a tener países mejores en cuanto a la información que le damos a toda nuestra audiencia, a que tomen mejores decisiones todos los días, a que entiendan qué pasa. Genial, Vicky, me encanta el concepto de darle vida a los datos, ¿no? De darle vida y que no nos vean como gente dura, digamos. Bueno, David, ahora sí tuviste un poquitín de tiempo para pensar. Vicky, fuiste muy rápida, no, está muy difícil. No, mira que pasa algo, yo manejé datos en muchas entidades financieras y había un gran volumen de datos, pero algo que dice Vicky es muy cierto y es que en medios sientes la dinámica, sientes la velocidad y sientes que realmente estás tocando a la audiencia, o sea, el contacto es mucho más directo. Decisiones que se toman basadas en datos en medios y el volumen de información que se genera, realmente sientes que estás en el mundo real. O sea, lo que estás tomando, lo que estás diciendo, lo que estás analizando es un reflejo de lo que las personas están sintiendo, están diciendo, están necesitando. Entonces te sientes realmente pudiendo tener una interfaz indirecta con las personas y con ese efecto que puede pasar. Entonces, creo que esto es lo fascinante de estar en datos en medios, que sientes la velocidad y la cercanía con las personas que están detrás de los medios consumiendo. Entonces te abre la cabeza a pensar en muchísimas ideas, a hacerte muchísimas preguntas y como decía Vicky, es como cuando uno va a uno de esos médicos por un dolor, qué sé yo, en un dedo y termina yendo a 20 especialistas, abres una cajita que te lleva más preguntas y el ciclo nunca termina. Entonces realmente nunca te quedas quieto, es una dinámica supremamente fascinante para los que nos gustan los datos. Sí, lo que hice ahí, David, es algo que en otra industria no sé si se encuentra tanto, ¿no? Tenés todas las velocidades. Tenés una velocidad de real time que es real time en serio. Y ahí los periodistas es la que más les gusta. Digo, cuánta gente hay en este momento en el sitio, qué nota está pegando más, el ta, que en otros lugares no lo ves tan rápido. Y tenés el lento, ¿no? Qué decisión tomo estratégica, cómo monetizo, cómo hago, digo, y tiene esa adrenalina. La verdad es que lo de la adrenalina está buenísimo, David, que lo contás y en otros lugares la sentís más por queja. Uy, este reporte no salió, esto no anda, esto no sé qué. Acá la adrenalina la sentís. Digo, es otra adrenalina, claro. ¿No? Es la adrenalina de estar sentado en la redacción y cómo se mueven las noticias. Después de escucharlos, la verdad es que cuando Pato preguntó en un tweet qué es lo que junta datos y medios, yo enseguida a mí se me ocurrió una palabra y pensé que algunos de ustedes la iba a decir, pero en realidad dijeron eso abarcando todo lo que les parecía. Creo que la cercanía ustedes quisieron, no pudieron resumirlo en 140 caracteres porque es todo, es demasiado. Y a mí la palabra que se me ocurrió es curiosidad, ¿no? O sea, hay una cosa en conjunto que hay entre los medios y los datos, que es la curiosidad. El periodista investiga porque tiene curiosidad por saber, por descubrir, por una nota. Y ustedes, en realidad, investigan, tienen curiosidad por el impacto, por lo que los datos nos están diciendo. En este caso, les están diciendo a ustedes, ¿no? Entonces, enseguida me vino esa palabra. Y a raíz de lo que dijiste, tanto vos, David, creo que vos dijiste, o no me acuerdo exactamente las palabras que usaste, pero fuiste hacia el lado de la curiosidad. Y vos, Victoria, fuiste hacia el lado del tempo, ¿no? Mencionaste el tema de la velocidad. Yo soy lector del Diario Nación y enseguida pensé en dos personas que escriben o escribieron en La Nación. Germán Sopeña, ¿sí? Que bueno, no lo conociste porque murió hace unos años, pero Germán Sopeña, yo me imagino a Germán pensando sus notas. Él no podía ir al ritmo de esto, ¿no? Y por otro lado, siempre me acuerdo de las menciones que hace Ariel Torres a la adrenalina de la redacción, ¿no? Él lo menciona desde chico porque el padre trabajaba cerca, pero con máquinas, con imprentas, y él habla mucho de la adrenalina de la redacción. Entonces, cuando hablaste de la adrenalina, te entendí, te capté por ahí, te asocié con eso. David, cuando hablas, la palabra que más, no tengo una nube de palabras porque no llegué a tiempo a hacerla, pero la palabra que más mencionaste fue personas. No podés desasociar los datos de las personas, no pudiste desasociar los datos de los periodistas,
hablaste de las personas y la capacitación, las personas y el entrenamiento, hablaste al principio de la charla del mood, del humor de las personas, no le vamos a encontrar mood a los datos, ¿no? Y creo que vos todo el tema de la inteligencia artificial, todo esto de los algoritmos, no puede estar asociado de las personas para vos. O sea, es algo que es indivisible, ¿no? Victoria, se te nota que sos ingeniera, ¿sí? Mencionaste los números, mencionaste ratios, publicidad, suscripciones, mencionaste monetizar. O sea, y esto no significa que no te importen las personas, ni mucho menos, pero se nota que, o sea, yo siempre digo que uno elige la carrera por algo que es, o la carrera te forma para lo que termina siendo. Nunca se sabe qué parte, ¿no? Yo soy investigador operativo, entonces para mí todo hay que optimizarlo. Y vos mencionaste los números, y creo que vos podés separar el número, ¿sí?, de la persona. Y no es que esté ni bien ni mal, simplemente lo podés separar. Vos estás hablando de un indicador y podés abstraerte de esas personas. Y eso hace que vos le puedas aplicar el valor al dato, independientemente de las personas que están alrededor. Y que puedas hablar con los periodistas y con Del Río, como lo mencionaste, y decir, a ver, ¿qué es lo que te interesa? Pero vos estás pensando en interés ligado a un indicador, no separado. Creo que son los dos valores muy importantes que tienen que llevar y que marcan sus carreras y que realmente los hace los profesionales exitosos que son. Así que bueno, este es el cierre. Este es el cierre. Nosotros tenemos nuestro George Lucas de Analytics, que es Claudio. Él procesa, los va escuchando, va procesando y da su editorial final en sus términos. Eso fue procesamiento en tiempo real. Total. Gracias por participar. Espero que se hayan sentido cómodos, se hayan divertido. Que no nos hayamos perdido, como decía más temprano Vicky, un poco en la charla o en los datos. Pero lindo el desafío que tenemos por delante. Muchas gracias a los dos por participar. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Victoria. Bueno, despídanse de la gente y ahí nos quedamos todos. Muchísimas gracias a todos. Estuvo muy chévere y quedamos súper conectados. Muchas gracias. Muy lindo haber compartido este espacio. La verdad, divertido también. Gracias a todos y nos vemos en el episodio 10 del Data Radio. Hasta luego. Vamos, chao. Chao, Reo. Bye.